El viento aullaba sobre las colinas de Wyoming como si intentara desgarrar la tierra en dos. La nieve volaba de lado, afilada como vidrio roto, golpeando la pequeña cabaña de madera hasta hacer gemir las paredes bajo la presión. El mundo exterior había desaparecido en una oscuridad blanca. En una noche así, nada sobrevivía sin refugio. Y nadie llamaba a la puerta. Caleb Mercer estaba solo, sentado a la mesa, con las manos rodeando una taza que ya se había enfriado. El fuego ardía débilmente a su espalda, su luz apenas podía luchar contra el frío que se filtraba desde todos los rincones. No esperaba a nadie. Hacía años que no esperaba a nadie. El invierno le había enseñado que la esperanza era peligrosa. Entonces lo oyó. No fue un golpe. No exactamente. Un raspón lento, pesado. Y luego, silencio. Caleb se quedó inmóvil. El viento volvió a rugir, sacudiendo la puerta, y él exhaló, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. Solo la tormenta, se dijo. Los inviernos de Wyoming hacían ruidos que jugaban con la mente. Aún así, alcanzó su abrigo. Un hábito grabado por años sobreviviendo en lugares como ese. Entonces volvió a escucharlo. Raspón. Pausa. Raspón. Caleb se levantó. Cada instinto le gritaba que no abriera esa puerta. Las emergencias del invierno no pedían permiso. Mataban en silencio. Aún así, cruzó la habitación y abrió. El frío explotó hacia adentro, robándole el aliento. La nieve se arremolinó sobre las tablas del suelo. Pero no fue el viento lo que lo dejó paralizado. Una yegua salvaje estaba de pie en su porche. Era enorme. Y estaba completamente quieta. Como si hubiera sido esculpida en hielo. Su pelaje oscuro estaba rígido por la nieve. La crin congelada en crestas blancas y afiladas. El hielo se aferraba a sus pestañas. Su respiración era corta, irregular. Apretado contra sus patas delanteras había un potrillo recién nacido, apenas capaz de mantenerse en pie. Sus patas delgadas temblaban violentamente mientras luchaba por no caer. El primer pensamiento de Caleb lo golpeó con fuerza. Ya están muertos. Entonces la yegua levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron en los de él. Oscuros. Vidriosos. Dolorosamente alertas. No había miedo. No había agresión. Solo agotamiento. Y algo más profundo. Algo que apretó el pecho de Caleb antes de que pudiera evitarlo. El potrillo resbaló, a punto de caer. Al instante, la yegua se movió, sosteniendo el pequeño cuerpo con su pecho. Sus fosas nasales se abrieron, como si desafiara al frío a dar un paso más. Caleb había trabajado con caballos toda su vida. Caballos de rancho. Caballos heridos. Salvajes que pateaban antes de confiar. Sabía reconocer el miedo. Esto no era miedo. Esto era una madre que se negaba a rendirse. Tranquila, dijo Caleb en voz baja, casi devorada por el viento. La yegua no se movió. No retrocedió. Se quedó allí, con la nieve endureciéndose sobre su lomo, esperando. Detrás de Caleb, el fuego crepitó, derramando luz cálida hacia la puerta abierta. El calor empujó hacia afuera, chocando violentamente con el frío. Caleb conocía las reglas. Los caballos salvajes estaban protegidos. Intervenir podía traer multas, investigaciones, problemas que no necesitaba. Ya podía oír las voces de los funcionarios. Cierra la puerta. Repórtalo. Protégete. El potrillo volvió a tambalearse. Su pequeño hocico rozó el porche congelado mientras luchaba por respirar. Caleb se movió. Dio un paso atrás y abrió la puerta aún más. El aire cálido avanzó, tocando el pelaje congelado de la yegua. El potrillo soltó un sonido débil, quebrado. Y se inclinó hacia el calor sin pensarlo. La yegua se tensó, los músculos rígidos, lista para huir. Caleb mantuvo las manos bajas. Sus movimientos, lentos. No intentó tocarla. No voy a hacerte daño, susurró. Ella no entendió las palabras. Entendió el calor. La yegua empujó al potrillo hacia adelante. Solo un poco. Con intención. Caleb tragó saliva. La yegua volvió a empujar al potrillo. Esta vez, él entendió. No estaba pidiendo refugio. Le estaba pidiendo que salvara a su hijo. Caleb se apartó por completo, el corazón golpeándole el pecho. «Está bien», murmuró. «Vamos». La nieve se derritió al instante bajo sus cascos. Un recuerdo golpeó a Caleb sin aviso. Una mano pequeña deslizándose en la suya en una noche de invierno. Confianza sin preguntas. La yegua se detuvo dentro y lo miró una vez más. Caleb cerró la puerta.
Quédate conmigo, susurró. Ya veremos cómo hacerlo. El fuego crepitó con más fuerza. El potrillo temblaba violentamente, pegado a las patas de su madre, mientras la tormenta seguía rugiendo al otro lado de las paredes. Caleb se movió rápido, pero con cuidado. Caleb bajó la luz dura y la reemplazó por el resplandor cálido de una linterna. Extendió mantas gruesas sobre el suelo, colocó paja encima, capa tras capa, creando un aislamiento contra la madera helada. Sus manos temblaban, pero su mente se volvió nítida. Las patas del potrillo finalmente cedieron. Cayó débilmente sobre la paja. Caleb se quedó inmóvil, esperando que la yegua entrara en pánico. No lo hizo. Bajó la cabeza y empujó suavemente al potrillo, acercándolo a las mantas. Caleb se arrodilló despacio, bajo, girando el cuerpo de lado para parecer más pequeño. Empapó un paño en agua tibia, probándola con cuidado. Demasiado calor los mataría. Presionó el paño con suavidad contra el cuello congelado del potrillo, frotando en círculos lentos. El potrillo se estremeció apenas. «Eso es», susurró Caleb. La yegua estaba de pie sobre él, tan cerca que podía sentir el frío irradiando de su cuerpo. Sus ojos no se apartaban de las manos de Caleb. No vigilaba el peligro. Lo estaba juzgando. La respiración del potrillo se cortó. Y luego se estabilizó, apenas un poco. Caleb añadió otra manta, atrapando el calor sin ejercer presión. Solo entonces notó que las patas de la yegua temblaban con violencia. El hielo se quebró en su crin y cayó al suelo. «Te veo», murmuró él. Colocó una manta sobre sus hombros. La yegua se tensó. Y luego se relajó lo suficiente para permitirlo. Lenta, dolorosamente, se dejó caer junto a su potrillo. Afuera, la tormenta golpeaba la cabaña. Dentro, el tiempo se redujo a respiraciones y a la luz del fuego. Caleb se dejó caer en una silla, el cansancio filtrándose hasta los huesos. No cuidaba de alguien así desde hacía años. Se había dicho a sí mismo que había dejado de hacerlo por una razón. «Perdí a mi hijo», dijo en voz baja, mirando las llamas. El invierno también se lo llevó. La yegua parpadeó lentamente. El potrillo emitió un sonido débil, más fuerte que antes. La yegua bajó la cabeza y apoyó su hocico en el cuello de su cría. Algo se movió en el pecho de Caleb. Se levantó otra vez, ya planeando la larga noche que venía. Había cruzado una línea en el momento en que abrió esa puerta. Y no había vuelta atrás. Caleb no durmió esa noche. El fuego exigía atención constante, y él lo alimentó despacio, con cuidado, sin dejar que el calor subiera demasiado. Demasiado calor podía ser tan mortal como el frío. La tormenta gritaba afuera. Pero dentro de la cabaña, el tiempo se estrechó a respiración, movimiento y el suave crujido de la madera ardiendo. La yegua se movió sobre la paja, rígida, con dolor. Cada ajuste le costaba. Caleb lo veía en la forma en que su respiración se detenía. En el leve temblor que recorría sus patas. Se había exigido demasiado para llegar hasta allí. Cambió los paños húmedos por otros secos. Colocó las mantas con extremo cuidado. La respiración del potrillo seguía siendo superficial. Pero las pausas largas y aterradoras habían desaparecido. Cada aliento llegaba un poco más fuerte que el anterior. «Quédate conmigo», susurró Caleb, sin saber ya a quién se dirigía. La yegua bajó la cabeza y empujó al potrillo. Luego volvió a empujarlo, acercando el pequeño cuerpo a las manos de Caleb. No hacia el fuego. Hacia él. Caleb se quedó helado. Había visto animales tolerar ayuda antes. Esto era diferente. Esto era una elección. «¿Estás confiando en mí?», dijo en voz baja. Los ojos de la yegua permanecieron fijos en su rostro. No había miedo. No había sumisión. Juicio. Caleb deslizó un brazo con suavidad bajo el pecho del potrillo. No lo levantó. Solo lo sostuvo. El potrillo se estremeció. Y luego se acomodó. La yegua dio un paso más, presionando su cuerpo contra el costado de Caleb, bloqueando el frío que aún se arrastraba por el suelo. El calor se filtró por su manga. Ella estaba compartiendo su calor. Algo dentro de Caleb se quebró. Recuerdos que había mantenido enterrados surgieron sin aviso. Un abrigo rojo de invierno. Risas. Nieve cayendo. Un niño que creía que su padre podía detener el frío. Caleb apretó la mandíbula y siguió trabajando. Las horas pasaron. La tormenta fue perdiendo fuerza. En algún momento antes del amanecer, Caleb se dio cuenta de que el potrillo había dejado de temblar. Su respiración era constante ahora. Frágil, pero real. Se dejó caer al suelo junto a ellos, exhausto.
Lo lograste, susurró. Cuando la mañana finalmente se filtró por la ventana escarchada, pálida e insegura, Caleb se levantó con cuidado y los miró. El pelaje de la yegua seguía húmedo. Pero el hielo había desaparecido. Sus ojos estaban más claros. El potrillo dormía contra su pecho. Vivo. El peligro no había terminado. La hipotermia mentía. Esperaba. Caleb sabía que necesitaban un lugar mejor. Preparó el pequeño cobertizo detrás de la cabaña, colocando paja y mantas con el mismo cuidado. Cuando regresó, se movió despacio, hablando en voz baja. Solo vamos a dar unos pasos, dijo. La yegua se levantó con esfuerzo, las patas temblando, pero resistiendo. El potrillo luchó por seguirla, obstinada a pesar de su debilidad. Caleb se mantuvo cerca, igualando su paso. Cruzaron juntos la corta distancia. Dentro del cobertizo, la yegua se dejó caer otra vez, la respiración pesada pero controlada. Caleb selló el espacio contra el viento. El silencio se asentó. Fue entonces cuando escuchó pasos afuera. Caleb se tensó y se giró cuando una figura envuelta apareció entre la nieve. Marlene Shaw se detuvo en seco al ver su rostro. Caleb, dijo. ¿Estás bien? Él asintió. Lo estoy. Sus ojos se desviaron hacia el cobertizo. Vi huellas. Es una yegua salvaje, dijo él. Y su potrilla. Marlene inhaló bruscamente cuando los vio. Se habrían congelado. Lo sé. El silencio se estiró entre ellos. Finalmente, Marlene habló. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Lo sé, respondió Caleb. Y también sé lo que habría pasado si no hubiera abierto la puerta. Ella lo estudió. De verdad lo miró. Luego asintió. No diré nada. No todavía. Pero esto no se mantendrá en silencio para siempre. Lo sé. Los días siguientes se acomodaron en un ritmo frágil. La potrilla se volvió más fuerte. Sus patas más firmes. La curiosidad reemplazó poco a poco al miedo. Caleb la llamó Juniper sin pensarlo. Simplemente, se sintió correcto. La yegua sanó más despacio. Comía, descansaba, lo observaba todo. Caleb la llamó Bracken. Fuerte. Inquebrantable. Marlene pasaba a diario, traía alimento, revisaba en silencio. Hablaban poco del futuro. Algunas cosas esperan, las menciones o no. Cuando la nieve comenzó a ablandarse y la tierra a moverse debajo, Caleb notó el peligro antes de que llegara. El agua del deshielo se escondía bajo finas capas de hielo. El suelo parecía seguro, hasta que dejaba de serlo. Una mañana, los suministros escasearon. Caleb se dijo que sería rápido. Bajar la pendiente y volver antes de que el sol se moviera. Vuelvo enseguida, dijo en voz alta. Bracken levantó la cabeza al instante, las orejas erguidas, observándolo marcharse. La nieve crujió bajo su bota a mitad del descenso. El mundo se inclinó. Caleb resbaló con fuerza y chocó contra algo sólido. El dolor explotó en su pierna cuando un tronco lo inmovilizó contra el suelo congelado. Gritó. Y gritó otra vez. El sonido fue devorado por el paisaje abierto. Empujó el tronco. No se movió. El frío avanzó rápido. La nieve se derritió contra su piel y volvió a congelarse. Su respiración se volvió superficial. Las manos comenzaron a entumecerse. Hipotermia. Conocía demasiado bien las señales. Lo siento, susurró. No quise dejarlas. Sobre él, la tierra permanecía en silencio. En la cerca, Bracken se quedó inmóvil. Algo estaba mal. Podía sentirlo. Olerlo. Miedo. Dolor. Frío. Empujó a Juniper de regreso al refugio, firme, definitiva. Y luego corrió. Sus cascos rompieron la nieve con fuerza controlada. Eligió caminos que Caleb jamás habría visto. Llegó rápido. Los ojos de Caleb parpadearon. Una figura se alzó sobre él. Bracken, respiró. Ella presionó su cuerpo contra el pecho de Caleb, bloqueando el viento, compartiendo calor. Luego se giró hacia el tronco, afirmó su cuerpo, y empujó. Una vez. 2 veces. El tronco se movió. Con un último empujón, rodó libre. Caleb gritó cuando el dolor regresó, agudo, ardiente. Bracken se quedó con él, sosteniéndolo erguido, negándose a irse. Voces rompieron el frío. Voces humanas. El grito de Marlene. Cuando llegaron, se detuvieron en seco. Una yegua salvaje montaba guardia sobre un hombre caído, desafiando al mundo a acercarse. Caleb forzó las palabras. Ella me salvó. Bracken no se movió. Todavía no.
Los rescatistas avanzaron despacio, inseguros de lo que veían. Una yegua salvaje de pie sobre Caleb. Su cuerpo colocado entre él y el mundo. El aliento convirtiéndose en vapor en el aire helado. No atacó. No huyó. Protegió. Me salvó, repitió Caleb, la voz áspera pero firme. No la apresuren. Marlene dio un paso al frente, las manos en alto, el corazón golpeándole el pecho. Lo está protegiendo, dijo. Solo denle espacio. Los hombres obedecieron. Con movimientos cuidadosos, medidos. Levantaron a Caleb en una camilla. Bracken siguió cada movimiento, tan cerca que su calor nunca abandonó su lado. Cuando comenzaron a subir la pendiente, ella fue con ellos, paso a paso, negándose a quedarse atrás. En la cerca, apareció Juniper. La potrilla estaba rígida, llamando con un sonido fino, preocupado. Bracken respondió de inmediato. Se detuvo entonces, dividida. Caleb lo vio en su postura. El tirón entre él y su cría. Tienes que quedarte con ella, susurró. Ella te necesita. Por un largo momento, Bracken lo miró. No como un animal mira a un humano, sino como un sobreviviente mira a otro. Luego se giró. Regresó con Juniper, presionando su cuerpo contra el de ella, protegiéndola. Solo cuando Caleb estuvo a salvo en el porche dejó de vigilar. Dentro de la cabaña, el calor volvió a envolverlo. El fuego seguía encendido. La habitación olía a paja, humo y vida. Afuera, Bracken permanecía en la nieve, observando a través de la ventana. Juniper acurrucada contra su pecho. Los oficiales llegaron más tarde. Vinieron las preguntas. Se cruzaron líneas. Se discutieron reglas. Pero nadie pudo ignorar la verdad. Resolvió el problema, dijo uno en voz baja, observando las profundas marcas de cascos junto al tronco caído. No entró en pánico. Eligió. La decisión llegó en silencio. Solo monitoreó. Sin retirada. Sin fuerza. El invierno fue aflojando su agarre día tras día. Caleb sanó despacio. La pierna dolía, pero resistía. Aprendió a caminar de nuevo sin prisa, sin rabia. El dolor se volvió un recordatorio, no un castigo. Bracken y Juniper se alejaron poco a poco de la cabaña con el paso de las semanas. Más fuertes. Más sabias. Aún salvajes. Una mañana, Caleb encontró huellas frescas en el porche. Junto a ellas, un mechón de crin oscura atrapado en la baranda. Había vuelto. No por refugio. No por ayuda. Para recordar. La primavera llegó en silencio. La nieve se fundió con la tierra. El paisaje volvió a respirar. Caleb dejó de buscar en las crestas. Comprendiendo algo importante. Algunos lazos no están hechos para ser retenidos. Están hechos para ser honrados. Una tarde, cuando el cielo ardía en oro, Caleb los vio una última vez en la cresta distante. Juniper corría delante, fuerte, ahora sin miedo. Bracken la seguía a paso firme. Se detuvo una vez. No lo bastante cerca para tocarlo. Lo bastante cerca para ser recordada. Luego se dieron la vuelta. Y desaparecieron en lo salvaje. Caleb permaneció en el porche. El dolor en el pecho suave y cálido. El invierno había intentado llevárselo todo. No había ganado. En algún lugar, más allá de cercas y reglas, una yegua y su potrilla vivían libres. Y un hombre que lo había perdido todo comprendió al fin, que sobrevivir, a veces, significa saber soltar.